Revelado, el impacto increíble de un héroe ignorado que transformó la salida de un general de cuerpos, Miguel observaba el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse entre las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El aroma de la tierra húmeda tras la lluvia de la noche anterior le llenaba los pulmones, pero en su pecho latía una inquietud. Su vida en la finca había transcurrido entre ciclos de siembra y cosecha, sin embargo, en sus pensamientos se albergaban ideas y sueños que habían permanecido en la sombra durante décadas. Ahora, una nube oscura se cernía sobre su pueblo, un general había llegado con promesas de progreso, pero su corazón sabía que esas promesas escondían el despojo de sus raíces. A medida que los días transcurrían, la presión sobre Miguel aumentaba. Ver a sus vecinos irse, vender sus tierras por unas monedas vacías, le desgarraba. Cada vez que escuchaba el crujir de las hojas en su patio, temía que fueran el eco de otra familia abandonando la tradición, dejando atrás la esencia de lo que eran. La angustia se convertía en una compañera constante, así como la voz de su madre, que, preocupada, lo miraba a los ojos, como si pudiera leer sus pensamientos más oscuros. «¿Por qué no hablas, hijo?», le decía con un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle que su voz se sentía pequeña y ahogada en un mar de indiferencia? Mientras el día avanzaba, el diálogo interno de Miguel se tornaba más intenso. «Si no hablo, si no actúo, ¿qué pasará con mi tierra?», se decía, sintiendo la tensión en su cuello. Pero, a la vez, la idea de dejar la finca, de abandonar su única forma de vida, le provocaba un frío en el estómago. Había luchado tanto por ella, sus manos habían sentido cada grano de tierra y cada espiga de maíz. Ahora, se encontraba en una encrucijada: perseguir su vocación reprimida o aferrarse a su legado familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche anterior, había tenido un encuentro con don Ramón, su antiguo mentor. Recordaba cómo, de niño, lo inspiró a ver más allá de los campos, a soñar con un mundo donde la ciencia y la naturaleza coexistieran en armonía. La duda le atormentaba. «Don Ramón, no sé si puedo cambiar las cosas. ¿Qué valor tiene mi sabiduría si no tengo un título que lo respalde?», había cuestionado. «El verdadero conocimiento, Miguel, viene de la experiencia», le había respondido con voz firme. Sin embargo, cada palabra seguía resonando en su cabeza con la sombra de la inseguridad. Ahora, mientras se preparaba para su presentación ante el Consejo del Pueblo, Miguel sentía el sudor recorrer su frente y la angustia comprimir su pecho. Su voz seguía siendo un eco en su mente, y su respiración se tornaba irregular. Miró al espejo, se vio a sí mismo, un hombre de 50 años con el rostro marcado por el sol y la preocupación. ¿Qué dirán? ¿Seré suficiente? El nudo en su garganta se aferraba a sus pensamientos, como una serpiente que no lo dejaba ir. La incertidumbre lo envolvía, las miradas de reproche y escepticismo clamaban por respuestas. Con cada paso que daba hacia la sala de reuniones, el miedo lo acompañaba, la presión se intensificaba como un torrente que lo empujaba cada vez más lejos de la seguridad. «No puedo dejar que esto termine así», pensaba intensamente. Su futuro, su familia, su herencia pendían de un hilo, y mientras la puerta se acercaba, su corazón resonaba no solo con miedo, sino con la determinación de finalmente convertirse en el héroe que todos ignoraban que necesitaban. La sala estaba envuelta en un silencio inquietante cuando Miguel cruzó el umbral. Las miradas del consejo lo recibieron como dagas, atravesando la delgada barrera que había creado entre su ser y el mundo exterior.
Su corazón latiendo con fuerza era un recordatorio ineludible de la enorme presión que sentía. Culpable y temeroso, cada paso que daba resonaba como un llamado a su propia valentía, o a la ausencia de ésta. Se situó frente a ellos. Una mesa larga y fría los separaba de los rostros adustos de los líderes de la comunidad. ¿Qué pido aquí?, pensó. La idea de ser su portavoz le resultaba abrumadora. Sin embargo, el sonido de sus propios pensamientos se volvió un mantra, impulsándolo. Ahí estaba él, un hombre que había pasado su vida sumido en la tierra, ahora a un paso de ser su voz. Queridos miembros del consejo, comenzó Miguel, sintiendo que esas palabras se deslizaban de sus labios como un susurro furtivo. Estoy aquí para hablar por nuestra tierra y nuestras familias. La incertidumbre se mezclaba con una creciente determinación. Las horas de reflexión que había pasado bajo la luz tenue de su casa le habían enseñado algo crucial: el miedo podía transformarse en motor si uno se atreve a enfrentarlo. Mientras articulaba sus ideas sobre la necesidad de proteger las tierras de cultivo y el legado que su madre le había legado, su voz se volvió más firme. Estamos en un punto crítico. No podemos permitir que la llegada de un general nos despoje de nuestro hogar, de nuestra forma de vida. La incredulidad en los ojos de algunos consejeros le devolvió un eco de duda, pero otros comenzaron a asentir. Un vínculo inesperado surgió entre ellos. Miguel se permitía vislumbrar aquella posibilidad. Quizás había llegado el momento de ser reconocido, no solo por un título académico, sino por el valor de su experiencia. La confianza crecía con cada palabra. Describió los cultivos que habían sustentado a su pueblo durante generaciones y cómo el cambio propuesto amenazaba con destruirlo todo. En su mente se encendieron imágenes de su infancia, de sus manos cubiertas de tierra y de los días soleados en la finca. Cada recuerdo alimentaba su apropiada esperanza. No obstante, había una sombra que lo acechaba: el escepticismo arraigado. Cuestionaron su capacidad para llevar adelante una lucha. Sus argumentos chocaban con la disparidad de opiniones. Había quienes veían más valor en las promesas del general que en su vínculo con la tierra. ¿Por qué demostrarnos leales a una tradición que parece tan obsoleta?, resentía. La brecha entre su convicción y la percepción de la comunidad se tornaba peligrosa, la tensión en la sala aumentaba, y el aire se tornaba pesado. Ante aquel panorama, Miguel se sentía como un náufrago. Cada mirada lo desnudaba, revelando sus miedos, sus inseguridades. Sin embargo, en un instante de claridad, decidió arriesgarlo todo. Si abandonan nuestra herencia por miedo o conveniencia, perderán más que tierras, perderán su identidad. Las palabras resonaron en el aire, un eco que reverberaba. Miguel había cruzado una línea, no solo visible a los demás, sino también interna. Sintiéndose despojado de ciertas amarras, en esos ojos expectantes encontró el potencial de la revolución personal que había estado evitando. Había comenzado a desnudarse ante la comunidad, y el temor dio paso a una revelación. Pero mientras el consejo comenzaba a murmurar en un debate que combinaba el temor y la esperanza, Miguel se preguntó si realmente estaba listo para los próximos pasos. La batalla apenas comenzaba, y las decisiones que tomara ahora podrían definir no solo su futuro, sino también el de su familia y su comunidad. Mientras la discusión crecía en intensidad, una última idea tomó forma en su mente: ¿y si no solo se tratara de salvar la finca? ¿Y si estuviera destinado a cambiar todo? Así, con el pulso acelerado, comprendió que el viaje para descubrir quién realmente era apenas empezaba. Miguel abandonó la sala del consejo con una sensación de desasosiego. En su pecho, la mezcla de adrenalina y duda persistía, como un eco de la batalla verbal recién librada. Mientras caminaba por los senderos de tierra que cruzaban los campos, los recuerdos de sus días de infancia se entremezclaban con las palabras que acababa de pronunciar. Cada paso lo acercaba a una realidad resignada, pero su mente ya no podía ignorar la chispa de ambición que había despertado. El camino hacia casa se sentía más largo de lo habitual.
Cada uno de los cultivos que bordeaban el sendero le contaba historias silenciosas de esfuerzo y sacrificio. Las plantas danzaban suavemente al compás de la brisa, como si fueran cómplices de su lucha interior. Se preguntaba, ¿podría realmente convertirse en un líder? La imagen de su madre, trabajando codo a codo en el campo, lo invadió. Ella había sido una mujer fuerte, una pionera que nunca había dudado en luchar por lo que creía justo. ¿Qué haría ella en mi lugar?, se cuestionó. Esa pregunta resonaba con urgencia. El temor de decepcionarla lo consumía, empujándolo hacia una evolución que apenas comenzaba a vislumbrar. La laberíntica senda de la autovaloración parecía una batalla, no solo del exterior, sino una guerra interna contra sus propios miedos y limitaciones. Al llegar a su hogar, encontró los objetos familiares en su lugar, el aire impregnado del aroma del guiso que su esposa cocinaba. Un instante de paz lo envolvió, pero había un Facebook dentro de él que ya no podía ignorar. Se encaminó hacia su estudio, un pequeño refugio lleno de libros y anotaciones, un santuario de sus pensamientos. Mientras hojeaba viejas páginas llenas de notas, sintió el peso de su conocimiento, casi olvidado en los momentos de duda. En ellas encontró la voz de un hombre preparado, un académico que había soñado con grandes aspiraciones. ¿Acaso podía fusionar su experticia con su conexión profunda a la tierra? La posibilidad lo desbordaba de entusiasmo, sin embargo, una sombra se cernía sobre su inspiración. Aquella comunidad que había conocido toda su vida, podía ser tan resistente a los cambios como la tierra que tanto amaban. Miedo, desprecio, el eco de las palabras despectivas de algunos miembros del consejo podría anidar en sus corazones, socavando sus intentos. Decidió que necesitaba plantarse con firmeza, demostrar que aunque uno provenga de lo humilde, no hay condescendencia en la lucha por lo que ama. Esa noche, organizó sus pensamientos, trazando un plan, revelando opciones que podrían convencer a quienes dudaban de su perspectiva. Buscaría aliados, personas que sintieran el mismo fervor por el legado que él. Con estrategias digeridas, se imaginó presentando un proyecto alternativo que conjugaría innovación y tradición, en el que los métodos agrícolas más sostenibles coexistirían con la herencia cultural de su pueblo. Mientras la emoción crecía, la inesperada interrupción de un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era un vecino, un hombre de carácter fuerte que miraba a Miguel con intensidad, una mezcla de preocupación y determinación. He escuchado que hablas por la tierra. Tal vez podamos unir nuestras voces, le dijo. Miguel sintió un destello en el pecho. ¿Sería esta la colaboración que necesitaba para cimentar su decisión de luchar? La búsqueda de aliados comenzaba a dar frutos, pero al mismo tiempo, la tensión del reto se intensificaba. Sus ansias de cambio prometían ser tanto una oportunidad como un campo minado, respondió a su vecino, y al hacerlo, advertía que la fragilidad de su visión podía llevarlo a buenos o malos caminos. Al cerrar la puerta, una idea se formó con fuerza en su mente: el verdadero desafío no sería solo persuadir a otros, sino enfrentar la resistencia que inevitablemente surgiría de quienes aún se aferraban al pasado. Esa noche, Miguel se sintió más determinado que nunca a no dejarse intimidar. Con los ojos fijos en el horizonte, donde la tierra se encontraba con el cielo, se dio cuenta de que el viaje hacia su verdadero yo no había hecho más que iniciarse. La lucha por los campos de su infancia se transformaba en la lucha por comprender quién era realmente. Así concluyó esa jornada de descubrimientos, pero una pregunta incendiaria surgió en su mente: ¿podría arriesgarlo todo por un futuro que aún no sabía si existía? Las posibilidades se abrían ante él como el amanecer tras la oscura noche. Sentado en su estudio, el peso de sus pensamientos se acumulaba, como nubes cargadas de tormenta. La promesa de cambio que lo había envuelto comenzaba a desvanecerse en la neblina de sus miedos. Ahí, rodeado de los ecos de sus propios ideales, Miguel se concedió un momento de introspección. Cada idea brillante que había concebido durante la semana ahora se veía empañada por un oscuro escepticismo,
¿de verdad podía alterar el rumbo de su comunidad, o solo estaba alimentando una ilusión? Decidido a no sucumbir a la duda, inició una lista de las áreas en las que podía presentar su propuesta. El desarrollo sostenible, la agricultura orgánica, la educación agraria. Cada palabra escrita en la hoja se sentía como un pequeño paso hacia la transformación que tanto anhelaba. Pero también se preguntaba, ¿acaso bastaría con tener un plan? La certeza de que necesitaría más que simplemente ideas lo sacudió con gravedad. Tendría que convertirse en un modelo a seguir, alguien a quien los demás pudieran mirar con confianza. Ese propósito renovado lo llevó a recordar aquellos días en los que lanzó su primer proyecto, una pequeña cooperativa agrícola que no despegó debido al desinterés de sus pares. Esa experiencia le enseñó que escuchar y aprender de los otros era esencial. No era solo el fervor de su propia pasión el que lo empujaba, necesitaba incorporarse a las voces de su comunidad. ¿Cómo podría construir un puente entre su visión y las expectativas de quienes lo rodeaban? Decidió que el siguiente paso sería organizar una reunión abierta. Convocaría a los agricultores, a los jóvenes y a aquellos que compartieran su conexión con la tierra. Si quiero cultivar el futuro, debo comenzar creando el terreno adecuado, pensó. En su mente, cada invitación era como un roce sobre la piel de la tierra, un llamado a despertar del letargo de la ambigüedad. Miguel sabía que era fundamental abrir un canal de comunicación genuino, quería escuchar las preocupaciones de otros, sus miedos, y también sus esperanzas. Todo lo que había imaginado en su plan se veía ahora concretado a través de la tela de las relaciones humanas. La inercia de su comunidad podía cambiar si le daban un motivo para creer. Sin embargo, las sombras también regresaban para recordarle que había quienes preferían las viejas formas de hacer las cosas, quienes verían su iniciativa como una amenaza. Esta ambivalencia lo hacía huir de la incertidumbre, donde la posibilidad de rechazo palpitaba en su pecho como un tambor en guerra. La fecha de la reunión se acercaba, y con cada día que pasaba, la ansiedad se iba acumulando como un lastre. A veces, se encontraba practicando discursos frente al espejo, buscando la forma perfecta de bajar la guardia de la resistencia. Se imaginaba hablando con pasión, utilizando imágenes vívidas de la tierra que todos adoraban, pero también se enfrentaba a la posibilidad de recibir críticas mordaces. Si no me arriesgo, no cambiaré nada, se decía en voz alta, como reafirmando su compromiso ante sí mismo. En las noches, no encontraba descanso. En su mente resonaba una pregunta inquietante: ¿qué haría si fracasara? Esa duda lo hizo tomar una decisión crucial. La próxima vez, se llevaría un registro escrito de las opiniones y anhelos de los presentes, así podría construir su camino basado en las necesidades reales. El día de la reunión llegó, lleno de luces y sombras. Miguel se encontraba en pie frente a la mesa rectangular que había preparado, el corazón latiendo desbocado. Al ver las caras conocidas de sus vecinos, sintió una oleada de vulnerabilidad, pero a su vez, comprendió que esa era su oportunidad. Este podría ser el giro que defina mi lucha, pensó con determinación. Con un profundo suspiro, se arrojó a la conversación, abriendo una ventana hacia el futuro que tanto deseaba, sabiendo que de esa decisión dependía no solo su destino, sino también el de su comunidad. Sin embargo, en la esquina de la sala, una figura familiar lo observaba, con una expresión tan dura como el terreno seco en el que ellos tanto habían trabajado. Esa mirada despectiva lo desarmó, llenándolo de dudas. Era el mismo hombre que había visto en las reuniones del consejo, el que había cuestionado su valía. Miguel se preguntó si había llegado el momento de enfrentar su resistencia o si sería su tropiezo. Se sintió atrapado entre la promesa de cambio y el temor a la confrontación. La sala se llenó de murmullos mientras él comenzaba a hablar, y en su mente resonaba la pregunta que lo había atormentado: ¿podré realmente enfrentar lo que está por venir? La voz de Miguel emergió, temblando al inicio, pero a medida que hablaba la determinación tomaba forma. Relató su sueño de un futuro agrícola sostenible,
pintando un cuadro donde la comunidad podía encontrar su fuerza en la colaboración y el conocimiento. Sintió cómo las palabras fluían, y en ese momento la mirada despectiva de su antagonista se desvanecía en el fondo. Cada gesto, cada expresión, contaban una historia, y él estaba decidido a narrarla con autenticidad. Mientras Miguel compartía su propuesta, la sala comenzó a llenarse de murmullos, de preguntas y dudas. Era un sonido que le resultó a la vez estimulante y abrumador. Sintió que ya no hablaba solo para sí mismo, sino que su voz se convertía en un eco que resonaba en los corazones de quienes lo escuchaban. Se dio cuenta de que esa conexión era el primer paso hacia el verdadero cambio, por lo que continuó, esforzándose por incluir a cada persona en su narrativa. Una mano se alzó entre la multitud. Era Laura, una joven agricultora que había creado su propio huerto comunitario. Con el corazón latiendo con fuerza, Miguel entendió que ella podría ser una aliada. Laura planteó preguntas como ¿cómo planeas involucrar a los jóvenes en este proceso? El cuestionamiento lo llevó a reflexionar sobre su enfoque y su propia historia, revelando su deseo de educar y empoderar a las generaciones venideras. Prometió abrir espacios para que las voces jóvenes también emergieran con fuerza y claridad. El intercambio continuó, pero entre el mar de apoyo, la mirada de su opositor seguía fija en él, como un rayo en la tormenta. Miguel comprendió que no sería suficiente con solo presentar ideas, debía desafiar la narrativa establecido, enfrentar los miedos que habían cultivado a lo largo de años. El hombre en la esquina de la sala, cuyo desdén había percibido antes, se alzó, interrumpiendo su discurso con un tono lleno de desafío, y que te hace pensar que puedes cambiar algo en este lugar. ¿Dónde estaban tus ideas cuando todos necesitábamos ayuda? El aire se volvió denso, cada palabra resonó como un disparo en un campo de batalla. Miguel sintió una ola de incertidumbre, pero en lugar de retroceder, el desafío encendió una chispa en su interior. Reflexionó que este era el momento culminante, aquel en que los miedos debían ser desmantelados y la confianza recobrada. Con voz firme, respondió, estuve aquí, trabajando como ustedes, aprendiendo y escuchando. No pretendo ser un salvador, sino un compañero. La diferencia está en que ahora estoy comprometido a construir junto a ustedes. Sus palabras provocaron un silencio profundo, quizás una pequeña victoria personal. No obstante, sabía que no podía quedarse allí. Miguel entendió que lo que estaba experimentando no era solo una confrontación, era un reflejo de sus propias batallas internas. Este era el instante de descubrir si realmente había evolucionado desde el fracaso de su cooperativa anterior o si sus viejos fantasmas seguirían acechando en la oscuridad. El cambio requeriría trabajo, esfuerzo y, sobre todo, la capacidad de aceptar las críticas y transformar el escepticismo en oportunidades de aprendizaje. Al final de la reunión, Miguel registró cada interrupción, cada diálogo y reserva con la determinación de construir puentes. Estaba decidido a generar un cambio genuino pero, al mismo tiempo, sabía que cada paso hacia adelante podría ser también un paso hacia un nuevo rechazo. Con el corazón aún palpitante, se retiró al jardín después de la reunión. Estaba lleno de preguntas, pero también de nuevas respuestas que resonaban en su mente. Se sentía más vivo que nunca, empoderado por la experiencia, pero agobiado por la responsabilidad que había asumido. Mientras sus pensamientos se dispersaban en la brisa, se encontró vislumbrando una nueva etapa en su camino, una que mezclaba el desafío personal con el colectivo. La pregunta ahora era, ¿podría encontrar el equilibrio y fusionar su visión con la realidad de su gente, dejando de lado su miedo a la confrontación? El temor aún no paralizaba, pero había algo que comenzaba a brillar en su interior. La necesidad de tomar decisiones más firmes estaba agazapada en su mente, esperando que él la atrapara al vuelo. Sin embargo, en su búsqueda de respuestas, algo inesperado emergió de su memoria. Una anécdota olvidada de su infancia, donde había aprendido que las largas travesías comienzan con un solo paso. Miguel se dio cuenta de que no podía ignorar su historia ni sus raíces. ¿Cómo podría lograr que los demás también recordaran su poder personal?
Con esta nueva inquietud ardiendo en su corazón, se preparó para enfrentar nuevos desafíos, conscientes de que los mayores obstáculos a veces se hallaban dentro de uno mismo. El día siguiente amaneció con un aire fresco que parecía prometer posibilidades. Miguel decidió que no podía dejarse consumir por sus temores, era el momento de enfocarse en prestar atención a lo que realmente importaba, el desarrollo de su proyecto y la conexión con aquellos a quienes quería inspirar. Su mente estaba en llamas mientras se preparaba para la próxima fase de su plan. Después de una noche de insomnio reflexivo, había delineado estrategias sobre cómo involucrar a su comunidad e invitar a otros a compartir su visión. Mientras recorría los campos que lo habían visto crecer, Miguel sintió la presión de actuar. Era un lugar que había sido testigo de sus fracasos y éxitos, lo que lo llevó a cuestionar cada paso que había dado hasta ahora. Decidido a no dejarse arrastrar por la autocrítica, visualizó el impacto positivo que su idea podría tener, no solo en su vida, sino en el futuro de su entorno. Se sentó en una roca, observando cómo las hojas de los árboles danzaban con el viento. Mientras caían las primeras gotas del rocío matutino, una idea resplandeciente brotó en su mente, un taller para jóvenes donde les enseñaría las herramientas necesarias para cultivarse a sí mismos. ¿Por qué no transformar ese deseo de empoderar a las nuevas generaciones en una acción tangible? Sintió una chispa de energía recorrer su cuerpo, algo había despertado en él, los recuerdos de su infancia, de la tierra, de las manos sucias sembrando semillas de esperanza, lo impulsaron a actuar. Movido por esta nueva determinación, Miguel dibujó un esquema sobre cómo organizar el taller. Los puntos principales incluían el fomento de habilidades prácticas, pero más importante aún, la construcción de confianza y comunidad. La conexión entre las generaciones era vital, aprendiendo juntos, podrían superar las barreras que los mantenían en la inacción. Esa misma tarde, Miguel se reunió con Laura y otros jóvenes del área para compartir su idea. Su entusiasmo era contagioso mientras les explicaba su visión. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, el miedo al rechazo se acercaba, como una sombra oscura al acecho. ¿Y si sus esfuerzos eran en vano? La voz cínica del hombre que había interrumpido su discurso resonaba en su mente. ¿Quién era él para creer que podría cambiar algo? A lo largo de la reunión, Miguel expuso su propuesta, pero un silencio incómodo lo invadió al terminar. Pero lo que primero percibió como una respuesta tibia se transformó rápidamente en diálogos encendidos, preguntas incisivas y una lluvia de ideas. El grupo comenzó a generar soluciones, y en ese proceso, Miguel sintió que su inseguridad se desvanecía. Estaban creando algo juntos, y eso lo llenó de fe en su misión. Mientras se sumergían en los detalles, una vez más, su mente lo traicionó. Recordó la frase que tanto había escuchado de pequeño: siembra buena semilla, cosecharás buenos frutos. Esa idea, simples palabras, estaban llenas de poder. Miguel comprendió que al sembrar ideas inspiradoras en la mente de los jóvenes, podía no solo impactar en sus vidas, sino también transformar su contexto. Sin embargo, justo cuando comenzaba a vislumbrar la posibilidad de éxito, el celular vibró con un mensaje inesperado. Era un antiguo compañero de su cooperativa que había mantenido en el olvido. Al abrir el mensaje, Miguel sintió que una nueva ola de ansiedad lo envolvía. ¿Qué querría decirle después de tanto tiempo? La incertidumbre le golpeó con fuerza. Tenía que tomar una decisión: responder y revelar su nuevo proyecto, o seguir adelante sin contemplaciones del pasado. Con el corazón latiendo, Miguel se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada personal. ¿Podría enfrentar sus antiguos demonios y permitir que su voz fuera escuchada una vez más? Mientras sopesaba su respuesta, entendió que el verdadero camino hacia el cambio personal no solo pasaba por los demás, sino por reconciliarse con sus propias decisiones. La nueva fase de su viaje estaba a la vuelta de la esquina, pero los ecos de su historia pasada podrían amenazar el futuro que anhelaba. ¿Estaba listo para afrontar todo lo que vendría? La pregunta lo mantuvo en vilo mientras decidía su camino.
Miguel respiró hondo, intentando calmar su mente agitada. La luz del día parecía brillar con más intensidad, pero sus pensamientos eran una maraña de incertidumbres. El mensaje en su pantalla seguía parpadeando, como un faro que iluminaba sus miedos más profundos. ¿Por qué tenía que contactarlo justo ahora?, se preguntó, cuestionando la coincidencia de los tiempos. Aquel compañero, con el que había compartido fracasos y éxitos, representaba un capítulo que aún no estaba listo para cerrar. Mientras sopesaba su respuesta, Miguel recordó sus intentos pasados de avanzar y cómo cada pequeño tropiezo había dejado una marca. Esa misma historia de inseguridad había alimentado el fuego que intentaba extinguir ahora. A través de la mirada crítica que se había construido en su mente, Miguel comprendió que la superación de sus propios demonios comenzaba con una respuesta honesta. Por mucho que me duela, tengo que enfrentar mi pasado, pensó, su determinación afianzándose. Decidido, comenzó a escribir una respuesta. Hola, ¿qué tal? Lamenté perder el contacto. Estoy trabajando en un proyecto que me apasiona. Cuanto más tecleaba, más claridad iba hallando. Estaba compartiendo sin miedo y eso lo llenaba de confianza. Con el mensaje enviado, sintió como la tensión había disminuido, pero no se detuvo ahí. Miguel se dedicó a organizar su taller sobre el cultivo personal. El arte de sembrar semillas de cambio y crecimiento estaba tomando forma. Realizó un plan de acción, definiendo los objetivos y los métodos que utilizaría para fomentar habilidades prácticas y de liderazgo. Lo más importante para él sería crear un ambiente donde todos se sintieran seguros para explorar sus potenciales. Mientras avanzaba en su planificación, su mente viajaba entre el futuro ansiado y el pasado que lo había marcado. Comprendía que si quería ayudar a otros a levantarse, debía ser él el primero en hacerlo, en cada sentido. Esto no era solo sobre transmitir conocimientos, sino también sobre compartir vulnerabilidad, abrir caminos donde antes había muros. El taller no se limitaba solo a enseñanzas técnicas, sería un espacio de diálogo y reflexión. Miguel pensó en cómo sería beneficioso introducir actividades que invitaran a cada participante a compartir su propia historia, creando una narrativa colectiva. En su mente, la idea eclosionó con fuerza. Juntos podemos aprender de nuestras experiencias y convertirlas en acciones. La semana pasó con rapidez mientras Miguel trabajaba en pequeños detalles. Las reuniones con sus jóvenes colaboradores se volvían cada vez más apasionantes. La energía que se respiraba era palpable, una sinergia que fortalecía su convicción. Pero conforme se acercaba el día del taller, recordó la advertencia interna que había lidiado con toda su vida: todos fallamos. ¿Y si te vuelves a caer? Esa duda lo llevó a ajustar su enfoque emocional. Comprendió que el miedo nunca se iría por completo, pero también que no le permitiría dictar su camino. Con cada paso hacia adelante, empezaba a ver el impacto que su semilla podía generar. Finalmente, llegó el día de la primera sesión del taller. La ansiedad y la emoción colisionaban en su interior mientras entraba al espacio que había preparado. Se miró al espejo, un rayo de valía resplandecía en su mirada. Decidió entrar en el aula con los ojos fijos en el futuro, con un corazón dispuesto a conectar. Mientras respiraba hondo y se preparaba, su celular vibró nuevamente. Era un mensaje de su antiguo compañero, un recordatorio de su pasado. Con las manos temblando, Miguel lo abrió, consciente de que cada respuesta, cada decisión, lo acercaba más a ser la persona que siempre había querido ser. El contenido del mensaje desató una tormenta de incertidumbre en su pecho. ¿Acaso su pasado estaba listo para revelarse de nuevo, justo cuando estaba comenzando a florecer? ¿Qué secretos traía consigo? Mientras la inquietud crecía, la pregunta más profunda resurgió: ¿estaba verdaderamente preparado para enfrentar lo que pudiese llegar? La convicción se transformó en un dilema inminente. Miguel se sentó al borde de la mesa, sus pensamientos giraban en torno al mensaje recibido.
La información era inquietante, su antiguo compañero había revelado detalles de un proyecto similar que ambos habían soñado en sus días de colaboración. En su mente, las imágenes de aquel tiempo compartido empezaron a cobrar vida, momentos de creatividad y desilusión. Ahora, esa conexión parecía una sombra amenazante, la ansiedad le ardía en el pecho, y su primera reacción fue dudar. ¿Era este un signo de que sus esfuerzos eran insuficientes? Sin embargo, en vez de evitar el desafío, Miguel decidió que era tiempo de actuar. Con su mente aún agitada, comenzó a redactar sus pensamientos, como si hablarle a una hoja en blanco pudiera ordenar sus emociones. Mi camino es el mío, y estoy creando algo auténtico, escribió, mientras su determinación se fue reafirmando a cada palabra. El iniciar aquel taller era su oportunidad de demostrar que había superado sus limitaciones, convirtiendo su dolor en aprendizaje. Durante días, había planificado cada sesión meticulosamente, pero ahora comprendía que la apertura a nuevas experiencias debía ser parte del proceso, incluso si eso implicaba ser menos que perfecto. Mientras tanto, el día del taller llegó. En lugar de resignarse al temor, eligió utilizarlo como combustible. La sala, decorada con las ideas y objetivos que había planteado, reflejaba su esfuerzo y pasión. Miguel no solo estaba allí para ser un facilitador, estaba listo para ser un aprendiz al mismo tiempo. Al igual que sus participantes, él también estaba en un viaje de descubrimiento. Cuando los asistentes comenzaron a llegar, sintió el crujir de la inquietud, pero decidió que no dejaría que eso lo detuviera. Sonrió, dio la bienvenida a cada uno con calidez y, finalmente, tomó la palabra. Durante su discurso inicial, se afordó momentáneas pausas para respirar, pero su corazón latía con la sincronía de una melodía empoderadora. Compartió su propia historia de fracasos y aprendizajes. La vulnerabilidad que había temido ahora le brindaba una conexión genuina con sus oyentes. A medida que el taller avanzaba, las actividades comenzaron a provocar conversaciones profundas. Miguel observaba cómo sus participantes florecían al compartir sus historias. Era como si cada palabra pronunciada ayudara a desmontar sus propias barreras. Un joven, con la voz temblorosa, reveló miedo a la falta de éxito, y en vez de sentirse abrumado, Miguel empatizó. Cada fracaso es una escalera al éxito, les dijo, y sus propias palabras lo retaban a seguir adelante, pero su mente no podía dejar de dar vueltas al mensaje de su antiguo compañero. Lo que había iniciado como un momento de duda se transformó en una revelación. Al enfrentar los fantasmas del ayer, Miguel se dio cuenta de que podía aprender de ellos y, en vez de cerrar esa puerta, podía abrir una ventana de oportunidades. Mientras el taller se desarrollaba, y sus participantes compartían sus luchas, el eco de su angustia lo empujó a reenfocar su mensaje. Finalizando la jornada, se sentía más conectado que nunca con su misión. El fuego dentro de él ardía con fuerza, y en ese preciso instante, comprendió que el verdadero éxito no poseía un solo rostro ni un camino único. La diversidad de experiencias es lo que enriquecía el legado humano. Sin embargo, al cerrar el taller y recibir el cálido feedback de los asistentes, Miguel no pudo ignorar una última vibración en su celular. Era un mensaje que traía consigo otra pregunta inquietante de su antiguo compañero. Te necesito. Podemos hacerlo juntos. El sudor frío le recorrió la espalda mientras se preguntaba si estaba preparado para la posibilidad de una alianza que podía tambalear todo lo que había construido. ¿Podría su pasado ofrecerle un futuro diferente, o sería un eco de viejas inseguridades? En ese instante crucial, supo que la verdadera confrontación estaba apenas comenzando. Lo que había dado pasos hacia adelante, ahora podría desplazarlo a un camino que nunca había considerado. ¿Se arriesgaría a abrir esa puerta y reescribir su narrativa? La incertidumbre lo llevó a una decisión final. Miguel permaneció en su silla, el brillo de su teléfono seguía colándose por su atención. La palabra juntos resonaba en su mente como un eco que no podía ignorar.
No era solo el mensaje de su antiguo compañero lo que lo inquietaba, sino el peso de lo que significaba para él. Reunirse significaba confrontar un pasado del que pensaba que había escapado, lidiar con las viejas dinámicas que una vez lo sumergieron en la inseguridad. Reflexionó brevemente sobre lo que había logrado en el taller. Había llegado tan lejos, había construido un espacio seguro a partir de sus propias experiencias. Pero, ¿podría realmente permitir que alguien de su pasado interfiriera en su nueva narrativa? Podía sentir las dudas acechando de nuevo, amenazando con empañar el progreso que había hecho. En esos momentos, Miguel decidió que debía hacer un balance entre su lógica y su corazón. Necesitaba meditar sobre lo que significaba aceptar esa colaboración. Esa noche, Miguel se sentó en su escritorio, la luz suave iluminaba su entorno, creando una atmósfera propicia para la introspección. Con un cuaderno en mano, empezó a escribir: ¿qué es lo que realmente deseo? ¿Cómo sería mi vida si decidiera abrirme a la colaboración con alguien que conozco bien, pero del que tengo mis reservas? Las preguntas, al principio confusas, empezaron a organizarse en su mente como piezas de un rompecabezas. Mientras escribía, se permitió revisar lo que había aprendido en el taller. Hablar de los fracasos y construir a partir de ellos había sido liberador. Si su antiguo compañero era el eco de un capítulo oscuro, tal vez esa energía podría transformarse en algo positivo. Decidió hacer un listado con cada vulnerabilidad que le provocaba el mensaje. Reunió sus pensamientos de forma ordenada: miedos a la traición, recuerdos de competencia, una antigua sensación de inferioridad. Luego, contrastó cada temor con sus logros recientes. La conexión con los participantes del taller, el reconocimiento a través de su vulnerabilidad, el camino que había trazado para superarse a sí mismo. Aquello lo inspiró, en lugar de alejarlo, era un ángulo desde el cual podía manifestar su crecimiento. Con un renovado sentido de propósito, Miguel optó por mantener una conversación abierta con su antiguo compañero. No iba a lanzarse de lleno a la idea, en cambio, planeaba establecer límites saludables. La incertidumbre que lo había invadido ahora se transformaba en curiosidad. Quería entender qué había cambiado en su antiguo colega, así como era hora de exponer sus propias transformaciones. Era el momento de evaluar si esa colaboración podría ser verdaderamente beneficiosa para ambos. El siguiente día envió una respuesta: estoy dispuesto a conversar. Sin embargo, quiero establecer desde el principio que necesito claridad y respeto hacia lo que he construido. Sintió cómo la escritura le liberaba el peso en el pecho y un nuevo impulso se apoderó de él. Cada paso hacia adelante representaba no solo un riesgo personal, sino un acto de redefinir su identidad a través de la autenticidad. David, su antiguo compañero, había sido parte de su vida, pero ya no sería la pieza que faltaba, sino un actor secundario en su creciente historia. Mientras contemplaba sus próximos pasos, una emoción insólita surgía dentro de él. Miguel sabía que había dejado atrás a la versión de sí mismo que temía la colaboración, y que pronto tendría que enfrentarse a su antiguo yo con valentía. ¿Podía la decisión de abrirse a una nueva alianza propiciar un aprendizaje que lo llevara a nuevas alturas o lo confrontaría con sus mayores fracasos? La realidad era que el verdadero reto estaba por llegar. ¿Se atrevería a dar ese salto de fe? Miguel se encontraba en una encrucijada decisiva, su mente tramando un camino hacia una nueva realidad. La respuesta de su antiguo compañero tan solo había encendido una chispa que parecía haber permanecido latente, una mezcla de autoconfianza y resquemores pasados. Sin embargo, lo que ya no podía ignorar era el profundo crecimiento que había experimentado. La vulnerabilidad que había compartido en el taller se transformó en la fuerza que necesitaba para abrir su corazón al diálogo, sin dejar que su antiguo miedo lo definiera. Un par de días después, se reunió con David en una pequeña cafetería del pueblo. La conversación fluyó como el agua en un arroyo, aunque cada palabra estaba impregnada de la carga de un pasado compartido. Miguel escuchaba atentamente a su antiguo compañero, sus anhelos y pesares, mientras de a poco se reafirmaba en su propio lugar.
Reconoció que David había cambiado, pero también se dio cuenta de que había crecido aún más. La intensidad con la que defendía su visión lo maravilló. Esa tarde, decidieron juntos realizar un proyecto que combinara sus habilidades únicas, uno que empoderara a su comunidad y persiguiera el legado que ambos valoraban. A medida que las semanas avanzaban, Miguel se volcó de lleno en la creación de esta nueva visión. Con David a su lado, comenzaron a desarrollar un proyecto de agricultura sostenible que no solo respetara la herencia cultural del pueblo, sino que también incorporara prácticas innovadoras que atrajeran a los jóvenes. Lo que había comenzado como un esfuerzo individual se transformó en un esfuerzo colaborativo. Las voces de su comunidad resonaron con fuerza al unirse a la causa. El reconocimiento por su trabajo pronto llegó. El Consejo del Pueblo comenzó a mostrar interés, admirando la fusión de su conocimiento y pasión por la tierra con la modernidad que David aportaba. La propuesta que presentaron no solo buscaba preservar los cultivos, sino también revitalizar el interés por la producción local y establecer un sistema de apoyo que garantizara la sostenibilidad. Al sentir la aceptación y el respaldo de los demás, un sentimiento de profunda satisfacción invadió a Miguel. Finalmente, cuando llegó el día de la gran presentación ante la comunidad, Miguel estaba preparado como nunca antes. No era solo su voz la que se alzaba ante los presentes, sino la representación de un esfuerzo colectivo, un legado renovado. Al mirar las caras de sus vecinos, vio miradas de esperanza y determinación, pero también destellos de reconocimiento hacia su transformación. Las historias de sus fracasos, aquellas que antes lo perseguían, ahora se convertían en la base de su crecimiento. La reunión concluyó con aplausos. La comunidad no solo aclamó la propuesta presentada, sino que también celebró el viaje de Miguel hacia el liderazgo. Lo aprendido de David, su propio viaje interno y el reconocimiento de su herencia se entrelazaron, formando una especie de círculo virtuoso donde la experiencia pasada se enfrentó a nuevas oportunidades. De pie ante su gente, Miguel sintió que había alcanzado un nuevo nivel de confianza y propósito. La inquietud que había sentido años atrás fue reemplazada por una certeza tangible. Él era un líder, no solo por su conexión con la tierra, sino porque había demostrado ser capaz de transformar el dolor en poder, y el miedo en fuerza. Su camino estaba trazado, y la conexión que había cultivado con su comunidad se volvió la base para construir un futuro mejor. Con una sonrisa, Miguel cerró la presentación con una invitación: juntos, escribiremos una nueva historia, donde el respeto por nuestros orígenes nos llevará hacia un futuro vibrante. El eco de sus palabras resonó entre los asistentes, reafirmando un nuevo comienzo para todos. Ahora, Miguel no solo defendía su finca, había cosechado algo aún más valioso, un derecho a ser escuchado, una confianza inquebrantable en su voz y, sobre todo, la seguridad de que su labor no solo cambiaba su vida, sino que también sembraba un futuro fructífero para su comunidad y las futuras generaciones. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas puedan ver este viaje de transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.